La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México está cada vez más cerca, y es de gran importancia recordar todos los agravios que cada uno de ellos ha ocasionado al pueblo de México. En un ejercicio de memoria histórica, nombrar y señalar el daño provocado a lo largo de tantos años es imprescindible para llegar a la verdad y a la justicia. México tiene en marcha una iniciativa para recabar firmas que sirvan para pedir una consulta que permita enjuiciar a expresidentes bajo sospecha de corrupción y otros delitos. Aseguran que existen los elementos suficientes para que haya un proceso en contra de los expresidentes. Carlos Salinas podría ser citado a declarar por el caso de peculado que se sigue en contra del ex abogado de Peña Nieto. Que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, por la masacre de Actal. Allá lo reconoce. Aquí es uno de los 5 expresidentes que quieren enjuiciar en una consulta popular. El presidente Felipe Calderón está muy preocupado y por eso en México ya prepararon contra él un juicio por crímenes de guerra. Saber que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por corrupción en su país. Pero no tiene derecho a sus propias cifras. Y las únicas cifras que valen para la elección de 1988 están en las actas depositadas en el Archivo General de la Nación. La era de los gobiernos neoliberales estuvo marcada por el saqueo, el engaño y la corrupción. El sexenio salinista fue sin duda el sueño de cualquier gobierno entreguista, ya que se caracterizó, entre otras cosas, por rematar las riquezas públicas de la nación. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Carlos Salinas de Gortari privatizó y desincorporó del Estado 390 empresas, el 63% de las que existían en ese momento, y al final de su administración el número de mexicanos más ricos del mundo registrados por la revista Forbes pasó de una familia, los Garza Sada, a 23 clanes multimillonarios que sumaron 41.900 millones de dólares en 1994. Ese mismo año también inició una crisis económica que disparó el porcentaje de población en pobreza, alcanzando al 69% de los mexicanos. Esos 6 años representaron una época de pillaje y corrupción sin precedentes. El presidente y sus amigos se hicieron multimillonarios al amparo del poder público sin límite alguno, mientras que a nivel Latinoamérica, en 1987 solo había una familia mexicana con una importante fortuna. Para el año 94 ya eran 24, de un total de 42 familias en la región, más de la mitad. De 1993 al 94, la cantidad de superricos en el mundo aumentó un 15%, pero en México ese incremento fue del 85%, un verdadero escándalo. En nombre de la modernización, un grupo muy reducido de personas que controlaba el gran capital se vio beneficiado de manera descarada durante el sexenio salinista. Por otro lado, todos estos cambios fueron perjudiciales para las mayorías sociales que quedaron en el desamparo, ya que el Estado se había replegado y únicamente le servía a unos cuantos. La presidencia de la República se corrompió a niveles insólitos y pasó a ser la gerencia de los intereses privados de los más poderosos. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Todo este proceso económico se vio culminado con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, que constituyó una falsa promesa de entrada al llamado Primer Mundo de la mano de Estados Unidos y Canadá. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. La entrada en vigor de este tratado provocó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual fue enfrentado por el gobierno salinista a punta de balas. La represión no se hizo esperar y lo sucedido en México fue un tema mundial. No se trata de un alzamiento indígena, sino de la participación de indígenas, varios de ellos en circunstancia de necesidad, otros prácticamente llevados por la leva, coordinados por este grupo armado, agresor
así entrenados. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? La resistencia zapatista representó una afrenta para Salinas, pues ponía en entredicho sus decisiones más relevantes. Sin duda se trató de un momento en el que su administración se vio claramente vulnerable ante las justas demandas por parte de las comunidades originarias que alzaban la voz en contra del embate neoliberal encabezado por el gerente que ocupaba la silla presidencial. Nada existe en este grupo agresor que pueda rebasar la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Como en cualquier parte del mundo, el desastre económico no es ajeno al tema político en sentido amplio. La insurrección del zapatismo fue contundente y había que agregar otros acontecimientos que pusieron al gobierno salinista en la mira. En virtud de que el presidente no me concedió esto en privado, voy a hacer público lo que pensaba decirle al señor. A principios del mandato de Salinas, Manuel Cloutier realizó una postcampaña con una serie de actos que llamaban a la resistencia pacífica con actos de desobediencia civil. Cuando se debatía en la Cámara de Diputados la calificación de la elección presidencial del 88, Cloutier exhortó a los legisladores a anular las votaciones por las irregularidades cometidas en la jornada electoral y por la manipulación de los resultados. Esta presión no fue del agrado de Salinas y tampoco gustó a un segmento del PAN que repugnaba el estilo contestatario de su compañero, quien era el candidato natural de ese partido para repetir en 1994. El 1 de octubre de 1989, Cloutier murió en un accidente automovilístico en el que fue embestido por un tráiler pesado de carga, según el informe oficial, en el kilómetro 158 de la carretera México-Nogales. Manejando el conductor del vehículo 1 Chrysler con una velocidad inmoderada, el cual al salirse parcialmente de la cinta asfáltica, efectuó un brusco viraje a su izquierda para regresar a la carpeta asfáltica, lo que motivó que perdiera el control al derrapar el vehículo, haciendo un giro de 180 grados sobre su eje, proyectándose hacia el carril contrario de circulación, chocando con su ángulo posterior derecho contra el frente frontal del vehículo 2, el camión Dina. Segundo, Luis Donaldo Colosio, quien era el candidato priista a la presidencia de la República, fue asesinado en Tijuana, supuestamente en un acto cometido por un lobo solitario, Mario Aburto, en 94. ¿Por qué me torturaste? ¿Por qué me torturaste? ¿Me torturaste o no me torturaste? Sin embargo, desde ese entonces y hasta ahora permanecen las dudas alrededor de dicho magnicidio. Entre los señalamientos políticos todos apuntan a Salinas de Gortari. Tercero, José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado en 1994 y tampoco quedó totalmente esclarecido el caso. Salinas nombró al hermano, Mario Ruiz Massieu, como su procurador del caso, pero renunció al cargo. El pasado 28 de septiembre, una bala mató a 2 Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Cada uno de estos casos mencionados daría para una entrega completa. Sin embargo, el fin de este episodio es dar cuenta de las atrocidades ocurridas durante este sexenio, que fue punto de arranque para otra serie de abusos en años posteriores. Finalmente, la terrible crisis económica al final del sexenio salinista fue el remate a uno de los periodos más oscuros de la vida pública nacional. Un desastre político y económico.